conmemorando los 500 años de la llegada de los conquistadores, el 80 aniversario de nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en diciembre pasado también recién cumplimos 130 años como Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Con estos acontecimientos creemos que estamos hoy iniciando a pleno lujo con una ponente de una calidad extraordinaria. Ella ya nos ha acompañado en algunas ocasiones, la doctora María Castañeda de la Paz. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, es integrante, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pero sobre todo es una gran especialista en esta transición, en este mundo que pues, es la conquista. Nos encontraron o nos encontramos, dicen el encuentro, en realidad es la conquista, cómo llegaron y nos colonizaron, y todo lo que en torno a esto ocurrió, y específicamente en estos documentos que son para nosotros documentos fundacionales, los códices. La doctora es especialista en este periodo, además de que, bueno, sus trabajos en genealogía y heráldica sobre las sociedades prehispánicas nos permiten conocer de manera muy puntual los avatares y los acontecimientos más relevantes de esta etapa de nuestra historia, que, insisto, para nosotros es fundacional. No le vamos a quitar más tiempo. La doctora es ampliamente conocida. Sus libros sobre heráldica o sobre los códices la avalan, sus artículos constantes en revistas calificadas creo que nos van a permitir entender más este proceso en la conferencia de hoy, que es la conquista y la colonia, en el Códice Mexicanus, en el Códice de Oban y en el Azcatitlan. Entonces, pues, sin más, la dejo y la recibamos con un cordial aplauso. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarme y gracias especialmente a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. He venido varias veces a presentar los trabajos que hago en torno a códices y algunas otras temáticas, y bueno, para mí es un placer siempre venir aquí. La tarde de hoy, pues con motivo de este encuentro Conquista, pues me pidieron hablar de la representación de estos eventos en algunos códices, y seleccioné el Códice Mexicanus, el Códice Oban y el Azcatitlan, porque son documentos que conozco relativamente bien. Eso no significa que podamos o que yo pueda interpretar absolutamente todo lo que vemos en la imagen, pero bueno, en cierta manera creo que en gran parte sí lo he hecho. Voy a empezar la presentación de hoy hablando un poquito como una introducción a estos tres códices para luego entrar en materia. Y bueno, de esta manera vamos a ir viendo no solamente cómo se representan estos eventos en los códices, sino también cómo leer los documentos pictográficos, ¿no? Que es el objetivo también que tengo en la tarde de hoy. El Códice Mexicanus es un documento pictográfico del siglo XVI que se halla en la Biblioteca Nacional de Francia. Tiene formato de libro europeo, es decir, está cosido por uno de sus lados y es de tamaño bastante pequeño, ya que cada una de sus hojas mide 10 por 20 centímetros. Y como se puede apreciar, creo, en la imagen. En total se compone de 51 hojas, o lo que es lo mismo, 102 páginas. Está hecho de papel yamate, corteza de árbol, recubierta por una fina capa de cal, sobre la cual se hizo un dibujo, generalmente en color negro, aunque a veces el pintor utiliza el color rosado, el azul y el verde. El documento se divide en 5 secciones y en todas ellas intervienen varios pintores. Esas secciones son las que estamos viendo en estas imágenes. Es un documento bastante complejo que actualmente tenemos en prensa y lo trabajo con el doctor Michel Audec, porque él se dedica más a la parte calendárica y al almanaque médico y yo a la parte histórica. Entonces aquí, como estamos viendo, pues es un almanaque médico compuesto por un santoral, 2 ruedas del tiempo, una tabla para sangrados, es decir, son los libritos que llevaban los médicos en la Edad Media y que los pintores del Códice Mexicanus pues están retomando
probablemente porque eran intelectuales, ¿no?, los que pintan este documento. También hay una serie de relaciones calendáricas con una serie de subapartados, una genealogía de la Casa Real de Tenochtitlan y unos anales históricos, más 2 pasajes del libro de San Lucas. En lo que yo me voy a centrar en las láminas que vamos a ver en la tarde de hoy están dentro de los anales históricos y están relacionadas con la llegada española y la historia colonial de Tenochtitlan. El Códice Aubin es por su parte otro documento pictográfico colonial, pero en este caso de carácter mixto, es decir, junto a la pictografía se añade un texto alfabético en caracteres latinos, que en este caso no está en español, sino escrito en náhuatl. Y va más allá de lo que vemos en la imagen, es una lectura mucho más amplia, como luego vamos a ver. Se trata asimismo de un pequeño libro en formato europeo compuesto de 81 folios de 15 por 11 centímetros cada uno, es como un misal, ¿no?, pequeño, antiguo. En este caso está hecho en papel europeo sobre el que se aplica una rica paleta de colores. Como digo, también es del siglo XVI, aunque a diferencia del Mexicanus, el Aubin es mucho más sencillo en su contenido. Se compone de unos anales históricos, exactamente igual que los del Códice Mexicanus, donde yo solamente me voy a centrar en la llegada española y la historia colonial de Tenochtitlan, un pasaje calendárico y una adenda de carácter histórico. Y llegamos así al Códice Azcapotzalco, que es el tercero, del que mencioné, de los que voy a hablar, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. Fue pintado en la segunda mitad del siglo XVII, o quizás en el último tercio del siglo XVII, por tanto un siglo después de los anteriores. De ahí que sea un tanto diferente a los otros 2, tanto en la disposición como en el contenido de sus láminas, algunas de las cuales vamos a analizar. En total son 25 y están hechas en papel europeo, también cosida por uno de sus lados, están a color y son bastante mayores que las anteriores, miden una media de 40 centímetros, 40 por 40. En este caso, el documento se divide en 3 secciones: el origen y la historia de los mexicas desde su salida de Aztlán hasta la fundación de Tenochtitlan y Tlatelolco también, el gobierno de los señores tenochcas y tlatelolcas con sus respectivas conquistas y, en tercer lugar, la llegada de los españoles y los primeros años de la vida colonial, narrada nuevamente en forma de anales, que son algunas de las láminas en las que hoy me voy a centrar. Pero antes de comenzar a ver esas láminas o de entrar de lleno en materia, seguramente han notado que en más de una ocasión me he referido a los anales o a una historia en forma de anales. Con ello me estoy refiriendo a cómo está estructurada esa historia, cómo está organizada en los documentos. O sea, lo que vamos a ver es que está en torno a una cuenta de años, de ahí el nombre de anales, a la que se atan los eventos más importantes. Pero mientras en el Códice Mexicanus el pintor decidió colocar la cuenta de años de manera lineal en el centro del documento, utilizando la parte inferior y superior indistintamente, muy similar a como se dispuso en la tira de Tepexpan, de la cual hoy no voy a hablar, en el Códice Aubin la distribución de los años se vio determinada por el formato del libro europeo y la cantidad de eventos que se tenían que registrar. De esta manera, en este códice podemos tener los años agrupados por páginas para ahorrar espacio cuando no había mucho que narrar pues en esos años, porque la información desde luego es muy selectiva. Entonces, como estamos viendo en la primera lámina, pues son varios años en los que no se ata ningún evento de importancia especial. Los años también los podemos ver de manera lineal, de arriba a abajo, en el margen izquierdo de la página, seguido de un registro del evento escrito en náhuatl, al lado del cual hay una imagen, y finalmente mediante un cartucho, que el cartucho es realmente el recuadro en el que va insertado el año, que está aislado en la página cuando en un año determinado pues ocurren muchos sucesos que se enlistan a partir del registro de ese año. Bueno, visto esto, voy a comenzar entonces con el tema de los presagios de la conquista. Varias fuentes escritas después de la conquista nos hablan de una serie de augurios o agüeros que fueron interpretados como señales funestas que vaticinaban días aciagos. Es decir, una serie de presagios de eventos futuros, favorables o no,
los cuales se interpretaban a partir de las acciones de ciertos animales o la manifestación de diferentes fenómenos naturales o sobrenaturales. Los pueblos mesoamericanos fueron registrando en sus anales diversos fenómenos naturales, algunos de carácter extraordinario, a medida que estos iban teniendo lugar. Pues debido a que todo lo que sucedía en este mundo estaba determinado por los dioses, era necesario tener un registro de todos esos eventos para interpretarlos después a través del sistema mántico o adivinatorio, por medio del cual el hombre podía adivinar los deseos y motivos de las deidades. Por ello es difícil creer que los augurios tuvieran un valor negativo a priori, o sea, en el momento de su registro, ya que en el arte de la mántica, o sea, en el arte de la adivinación, estaba la lectura positiva o negativa que podía realizarse del fenómeno, lo que explica que Moctezuma se veía consultando permanentemente a sus especialistas. Es decir, como en el tarot hoy día, no sé, puede aparecer la carta de la muerte, pero no necesariamente tiene que tener una connotación negativa. Es decir, si va acompañada de cartas de carácter positivo, entonces la muerte deja de tener ese valor negativo al que nosotros generalmente la asociamos. Michel Graulich señala que desde que los españoles llegaron a las Antillas y se produjo la conquista de México, pasaron al menos 25 años, dentro de los cuales debieron ir llegando a Tenochtitlan de manera directa o indirecta rumores deformados e incluso amplificados acerca de la llegada de gente extraña a estas tierras. Si esto fue así, es posible que algunos fenómenos de aquel entonces ya fueran interpretados de manera negativa, pero en mi opinión no fue hasta pasada la conquista cuando esos fenómenos fueron interpretados o a lo sumo reinterpretados de manera certera. Y es en este marco en el que hay que entender los 8 augurios que registró Fray Bernardino de Sahagún y que, según sus informantes, presagiaron la llegada de los conquistadores españoles y sus consecuencias. Pero así como los presagios recogidos por Sahagún son ampliamente conocidos, y seguramente hay un ponente que va a hablar del libro de Sahagún y hablará de ellos, los registrados en el Códice Mexicanus, que también están en el Códice Oban, no han sido tan estudiados. En el Códice Azcatitlan no se recogió ningún presagio y por eso no me voy a referir a este documento en esta ocasión. Bueno, el primero de esos presagios se representó en el año 13 Casa, o sea, en 1505. Aquí, este es el signo del año, la casa y los 13 numerales. Entonces aquí es 1505, esto es una huella de pie que está tapando el numeral 5. Bueno, este augurio se representa mediante esa huella de pie que se dirige hacia la cabeza de la diosa Mictlanzíhuatl, que significa mujer del Mictlán, del inframundo, del lugar de los muertos, la cual devora el cuerpo de una persona, tal como se aprecia en los códices mánticos o adivinatorios, como es el caso del Códice Laud, donde vemos la imagen de la diosa en una actitud que en los códices mánticos está asociada al pronóstico de peligro de muerte. Vemos que es una diosa porque va vestida con una falda y está asociado al mundo de los muertos porque su cuerpo es un esqueleto. Y está devorando entonces a un personaje, que es en realidad lo mismo que se está representando en el Códice Mexicanus. No obstante, esta deidad también se puede asociar con las tzitzimes, que son unas criaturas del inframundo que se representadas en el Códice Audán a través de la cara de un diablo con la boca llena de sangre. Por eso tiene la boca con el color rojo alrededor, donde una glosa dice Nicantemoc Tzitzimec, en este año bajo Tzitzimec. Lo interesante es que, como Katarzyna Mikulska señala, en el contexto novohispano las tzitzimes se interpretaron como criaturas que devoraban a los hombres, o sea, exactamente igual que hacía Mictlanzíhuatl. Y eran criaturas que además anunciaban el fin de una época y la creación de otra. Por tanto, el motivo de pintar a Mictlanzíhuatl en el Códice Mexicanus, asociado al año 13 Casa, no tenía otra finalidad que la de pronosticar el fin de un mundo y la llegada de otro, encarnado en la venida de los españoles y los muertos asociados a este hecho. Esto explica que los 15 puntos detrás de la cabeza de la diosa, unidos a unas huellas de pie del mismo tono,
que apenas se ven, lo que hacen es que estuvieran relacionados con este pronóstico, si se tiene en cuenta que desde 1505 a 1519 hay precisamente 15 años, siempre y cuando contemos de manera inclusiva, es decir, incluyendo 1505 y 1509. Y son estos numerales que señalo unidos a esta huella de pie. Bueno, el segundo agüero. Este se dibujó a través de un par de huellas y un pájaro en descenso sobre el año 3, cuchillo de pedernal, o sea, 1508. Gracias al códice Aubán, sabemos que la imagen es una alusión a las tlacuilome, u hombres palomas, que Fray Juan de Torquemada interpretó como un pronóstico de la velocidad con la que los españoles iban a desposeer a los tenochcas. De hecho, las 12 cuentas y la espada europea simbolizan los 12 años que faltaban para la llegada de los españoles a Tenochtitlan. Aquí, estas 12 cuentas, la espada y la huella, que indica la llegada de los españoles. Por eso es una espada española, en tiempo prehispánico. O sea, está dibujada en un periodo anterior a la llegada de los españoles. Y eso es lo que confirma precisamente pues, esa huella. Si esto es así, las otras dos cuentas unidas a través de una línea horizontal a los símbolos de la guerra, aquí, es un chimali o un escudo de una lanza, no podían más que vaticinar la conquista de Tenochtitlan 2 años después, en 1521. Por ello, y como luego veremos, sobre el año 1 Caña o 1519, ya en la lámina 77, vamos a ver la llegada de un español, y sobre el año 3 Casa o 1521, o sea, 2 años después, nuevamente los símbolos de la guerra o conquista. El tercer pronóstico se pintó sobre el año 4 Casa o 1509. Se trata de 2 huellas de pies, tras las cuales hay una columna conectada por una línea a este año. El Códice Aubán contribuye nuevamente a entender qué representa, pues en su texto se lee: aquí vino a levantarse un agüero, entonces bajó la columna de piedra en Techihuacán. Entonces comenzaron los cristianos su viaje. En esta manera nuestro Señor anunció que ellos vendrían hacia acá. El problema es que seguimos realmente sin entender qué significa la bajada de la columna, porque ninguna otra fuente informa sobre este fenómeno. Y además, Lehmann y Kutcher, que trabajaron el Códice Aubán, ya indicaron que lo que se ve en realidad en la imagen del Códice Aubán no es la columna, sino el topónimo del lugar del agüero, en Texiucan, porque piedra, que es lo que vemos aquí representado, se dice Tec en náhuatl, o Septé, y estos son unas hierbas, por eso están pintadas de color verde, que me imagino que desde ahí nos aprecia, que se dice Xiu en composición. Entonces Texiu nos lleva a Techihuacán. Y llegamos así al último de los pronósticos, el resplandor, que también registró Sagún, que es la imagen que está en la parte inferior, y que aparece mencionado en varias fuentes, ya que, como señalan algunos cronistas, se divisó por toda la Nueva España. En el Códice Mexicano se dispuso sobre el año 5 Conejo o 1510 a través de la franja que representa el glifo de la tierra, de la que algo se eleva hacia el cielo. Una traducción de la glosa que está escrita ahí en náhuatl dice: un resplandor se había venido a levantar. Las fuentes dejan entrever que todos los agüeros llamaron mucho la atención de Moctezuma, pero el resplandor provocó que éste llegara a reunirse con el señor de Texcoco, Nezahualpilli, además de un grupo de sacerdotes, para ver qué significaba realmente, y, según cierta fuente, nunca le supieron dar razón de su significado. Pasamos entonces ya a la llegada de los españoles a la costa de Veracruz, que está representado a través de la imagen de un barco en el agua, en el año 13 Conejo o 1518, que no se ve muy bien el año porque está justo en el pliegue entre una hoja y otra. El problema es que en 1518, o sea, la representación de ese año ahí, porque hay una línea, ¿no?, que une el barco con esa fecha, eso sugiere la llegada más bien de Grijalva, pero al estar el barco también junto a Cortés, que es el que está representado en una silla, pues
debe de ser 1519, por lo que quizás el barco de Grijalva o de Cortés, o el de ambos, sirvió para representar tanto la llegada de uno como otro. Sea como fuere, pues las fuentes coinciden en señalar que allí fue Cortés recibido por un representante de Moctezuma, cuyo nombre varía en las fuentes entre Tentli, Teutlile y Tlilancalqui, y que ambos, Cortés y este enviado de Moctezuma, se intercambiaron regalos. En el Códice Mexicano vemos a Cortés delante del barco sobre una silla curul o de tijera, con barba y vestido de negro, cuyo glifo onomástico es una piedra y una boca vista de perfil con sus dientes. No hemos podido interpretar, seguramente hay que leerlo como Cortés, pero no hemos logrado resolver una lectura fonética a partir de los elementos que componen su nombre. Frente a él aparece un noble, como se infiere por la tilma o manta anudada a un lado del hombro, cuyo onomástico, que es apenas perceptible, parece una cabeza con la cara negra. El color negro se dice en náhuatl tli-li. De ahí que se concluya que se trata de Tlilancalqui, Teutlile o Tentli, el enviado de Moctezuma. Mientras que los objetos que están entre ambos personajes, tanto en la parte inferior como superior del documento, pues parece formar parte de ese intercambio de regalos. Como Elizabeth Boone ya observó, los presentes de la parte superior son los que Cortés le envió a Moctezuma a través de su embajador, mientras que los de la parte inferior son los que Moctezuma le mandó a Cortés. Tenemos así que, según el códice, Cortés envió a Moctezuma un par de zapatos, un collar y una lanza. Quizás alguien se puede preguntar el porqué de estos zapatos. Y la única interpretación a la que podemos llegar es que quizás lo podemos asociar a las sandalias huaraches o catle en náhuatl, las cuales estaban asociadas a la nobleza y a la autoridad. A través de otras fuentes sabemos que además Cortés recibió varios pares de sandalias de parte de Moctezuma, que le envió mediante el embajador, por lo que quizás no sea extraño que, asesorado por Malinche, que no aparece aquí en el Códice Mexicano representada, Cortés hubiera hecho un gesto similar entregándole zapatos europeos. En la parte inferior se pintaron varias mantas o tilmas, una de ellas de petate, por cómo está decorada, que sería esta, con una serie de cuentas engarzadas. Esto es un mecate, una cuerda con cuentas, y la manta está decorada como se representa el petate. También hay una serie de tocados, que son estos, más mantas y varios escudos, algunos de los cuales ya están en la lámina siguiente. Entramos así en esa lámina, que es la 77, me voy a ir a la parte superior, donde vemos un soldado español, barbado, con casco, escudo, espada y lanza, que representa la entrada de los conquistadores en Tenochtitlan en el año 1 Caña o 1519, tal como se pronosticó a través de uno de los augurios. Los numerales sobre su cabeza, esos puntitos negros, parecen estar relacionados con lo que sucedió al año siguiente, como sugiere una línea que lo une con otra cuenta negra y con un templo que está sobre el año 2 Cuchillo de Pedernal o 1520, del que salen llamas y humo negro por la parte superior. El templo está representado de perfil. Y este nos remite inevitablemente a la matanza que tuvo lugar en el Templo Mayor de Tenochtitlan durante una celebración, una fiesta indígena en la llamada veintena del Toxcatl. Varias fuentes relatan que la matanza del Toxcatl tuvo lugar en 1520, cuando Cortés se ausentó de Tenochtitlan al saber que Pánfilo de Narváez había llegado a la costa de Veracruz para detenerlo. Por este motivo dejó a Pedro de Alvarado a cargo de la ciudad. Dicen algunas versiones históricas que en esos días los tenochcas pidieron permiso para celebrar su fiesta, aunque otras señalan, y esto es importante, otras señalan que la fiesta se celebró a petición de los españoles. En cualquier caso, la festividad fue permitida siempre y cuando no se portasen armas ni se celebrase ningún sacrificio. Aunque hay quien dice que, advertido por una posible conspiración, Pedro de Alvarado dio orden de iniciar una matanza en la que murieron muchos nobles indígenas. El suceso provocó tal impacto que quedó registrado en numerosas pictografías, por ejemplo, en el Códice Aubán,
que lo vemos en ambas páginas. Aquí lo que estamos viendo es el registro de lo que sucedió en 1519 y donde vemos la llegada de un barco, que es lo mismo que veíamos en el Códice Mexicano, aunque allí registraban este evento en 1518, 1519, no es muy claro, ¿no? Pero aquí en una foto de detalle muestro cómo en el año 3 Casa, 1521, gobernaba Cuauhtémoc. No, me he equivocado de lámina, no es esta. Ay, bueno, a ver, aquí. Perdón, la tengo que pasar, creo que la he intercambiado. Aquí hay un texto donde vemos un barco español, que es lo mismo que veíamos en el Códice Mexicano, y aquí hay lo que conocemos como un fardo o bulto mortuorio. Es un personaje envuelto en una manta y atado con cuerdas o mecates. Sabemos quién es el personaje, ¿por qué? Porque detrás de él está su glifo nomástico, vemos como un triangulito en color turquesa, es la Xihuitzoli o de diadema de turquesa, es el glifo onomástico que representa a Moctezuma. Entonces lo que nos está indicando es que en 1519 llegan los españoles y también murió Moctezuma. Bueno, iba a poner la foto de detalle, pero me he equivocado. Y en la lámina siguiente lo que estamos viendo es precisamente la fiesta de Toxcac, a la que se le dedicó toda la lámina más 5 más, pero en caracteres alfabéticos explicándonos todo lo que ahí sucedió. Y lo que estamos viendo es una representación del templo mayor con su doble escalinata, los dos adoratorios en la parte superior, el de Huitzilopochtli, el del dios de la lluvia, Tlaloc, y a los pies del templo estamos viendo a un sacerdote, sabemos que es un sacerdote por su color negro, como está pintada su piel, que está tocando un tambor, un atabal, el huehuet, y aquí vemos otro sacerdote junto a un español, en alusión a la matanza que se va a producir en el recinto ceremonial de Tenochtitlan. El Códice Azcatitlán, que ya dijimos que es de la segunda mitad del siglo XVII, pues la narrativa es muy diferente. Los documentos, mientras más tardíos, más detalles nos suelen dar. Los más tempranos son mucho más escuetos, y eso lo vamos a ver a partir de esta lámina, que es muy bonita, donde se está representando la llegada de los españoles. Entonces vemos a un grupo de conquistadores con sus armaduras, las lanzas, los chimalis o escudos, llevan una divisa, un pendón con el Espíritu Santo, entonces haciendo mención a la llegada de la nueva fe. Entre el grupo reconocemos a un africano, sabemos que traían esclavos, y en los códices generalmente siempre se suele representar a alguien de piel oscura, y delante el grupo va con la representación de Hernán Cortés, muy cuidadosamente representado, ¿no?, en sus vestiduras, el cabello claro igual que las barbas, y delante va Doña Marina, la Malinche. Atrás, en el cortejo que vemos que van caminando por un camino pedregoso, están los tamemes indígenas, ¿no?, los que van cargando las diferentes comidas con las que se van alimentando a los españoles, y que sabemos que tuvieron un papel bastante importante en la conquista. Bueno, el Códice Azcatitlán lamentablemente perdió alguna de sus láminas, porque pues es muy raro esta representación donde Doña Marina aparece incluso delante de Cortés, y el motivo es porque probablemente la lámina que falta, en el otro lado debería de estar Moctezuma y su corte de principales, como vemos que sucede en otros códices, como en la obra de Sahagún, donde la vemos en medio del grupo de españoles y en el otro lado los indígenas. Las volutas que salen de su boca nos está hablando de su papel como traductora, ¿no?, del español al náhuatl o del náhuatl al español. Y en la otra lámina del Códice Azcatitlán, se dedica una lámina a cada uno de los eventos que antes hemos visto narrados de manera muy escueta. Tenemos la famosa matanza en el Templo Mayor en el día de Toxcac, donde pues se recrea ese recinto ceremonial con un edificio porticado con escalinatas en el fondo. En primer plano está el Templo Mayor con su doble adoratorio en la parte superior, pero en vez de ver ya a los dioses prehispánicos, lo que tenemos son a señores gobernantes, no sabemos sus nombres, pero sabemos que son gobernantes por la Xihuitzoli o diadema que llevan en su cabeza. El templo pues está representado con una tridimensionalidad y perspectiva no del todo lograda,
y por las escalinatas vemos que cae un personaje que ha sido flechado y bueno, se ha descalabrado cayendo. De hecho tiene los ojos cerrados para indicar que está muerto. Alrededor vemos guerreros, un guerrero vestido de colibrí, por el pico del ave lo podemos reconocer, pero con el chimali y la macana o macawitz indígena, otros muertos aquí tirados en el suelo, igual que aquí abajo, pues van vestidos con diferentes tocados, y los guerreros indígenas con el clásico peinado del temilot, como se suena, una cola agarrada en plena batalla contra los españoles. Esta lámina del códice Azcatitlán pues también se ha perdido. Lo que llama la atención es que el indígena sea el que lleve aquí la bandera con el Espíritu Santo. Es como si esto es bastante raro. Podríamos imaginar que se la arrebataron a los españoles, pero la imagen no da esa sensación. Lo que parece es que ellos se están representando ya así como personas convertidas. Y bueno, ahora voy a seguir con eso. Y en esta escena, igual que en el Códice Aubán veíamos a un señor tocando el tambor, aquí como estamos en el siglo XVII, pues todo se adorna más y vemos que mientras uno toca el huehue, el otro toca el teponaztle. Y que son, bueno, y por la descripción de las fuentes sabemos que eran señores principales. Bueno, lo que resulta sumamente contradictorio, como antes estaba señalando, es que aunque lo que se celebraba era una fiesta mesoamericana, los tenoscas llevaran el estandarte del Espíritu Santo. Como digo, una explicación posible puede ser que se lo arrebataran a los españoles, o la otra es que se representaran a sí mismos ya como cristianos. Hay que tener en cuenta que el documento del 17 ya se ha tenido tiempo de repensar la historia y de alterarla a la conveniencia de los nuevos tiempos. Por lo que al llevar ellos el estandarte puede ser sinónimo de contar con la protección divina. Si esto es así, el mensaje contenido en esta escena parece decirnos que la única razón por la que organizaron la fiesta de Tosca fue porque los españoles lo invitaron a hacerlo, tal como confirmaban algunos cronistas, como fueron Sagún y Durán. En base a ello, lo que el Códice Azcatitlán estaría enfatizando es el engaño español que dio como resultado tal masacre. O sea, estaríamos ante una escena que tendría la finalidad de expresar una queja histórica a través de la cual los mexicas reclamaban que, aunque ya vivían como cristianos, los españoles los castigaron utilizando el falso argumento de la idolatría. Como digo, esto es posible porque ya estamos a finales del siglo XVII, ¿no? Donde las historias pues, se van adaptando. Ahora bien, es elocuente que a través de la imagen o la palabra, casi todas las fuentes dieron cuenta del agravio que se le hizo a los que tocaban los instrumentos. Durán dice que la orden fue matar primero a los que tocaban el tambor y luego a los que estaban alrededor, porque parecían ser los hombres más ilustres. El Códice Aubán especifica que eran dos, aunque recuerden que solamente se representaron a uno, pero bueno, así funciona la pictografía, no siempre es tan precisa. Entonces el Códice Aubán especifica que eran dos los que tenían los atabales, a los cuales fueron a golpear. Los anales de Tlatelolco precisaron que les golpearon en las manos y en la boca, y luego los mataron. Pero más impactante aún es leer en el manuscrito Mexicain número 40 y también en la obra de Sagún, cómo a estos les cortaron las manos y se las hicieron pedazos. Y así mutilados es como está dibujado el músico que toca el huehue en el Códice Azcatitlán, que lo voy a poner en una imagen de detalle. Exactamente igual a como se pintó en una de las viñetas del libro 12 del Códice Florentino de Sagún, donde vemos que al personaje le falta la mano que está en el suelo. O incluso en el manuscrito Mexicain número 40, donde el tambor no está representado, pero sí vemos a un personaje a los pies del templo, donde una mano todavía agarra la baqueta con la que toca el instrumento. Otra escena muy cruenta podría ser la de Diego Durán, que estamos viendo ahí, donde los instrumentos incluso están en la parte central del patio del Templo Mayor. Uno de los que tocaba el instrumento está tirado en el piso, aquí estaban las baquetas con las que estaba tocando, y el otro sí se le corta, aquí vemos la mano y está decapitado. Bueno, la lucha es muy cruenta, aquí vemos el español clavándole una lanza en el ojo, que recuerda, bueno, parece inspirado Juego de Tronos en esta imagen.
Para terminar, solo deseo señalar que esta matanza y la posterior muerte de Moctezuma fueron uno de los detonantes de la llamada Noche Triste, en la que los españoles tuvieron que huir de Tenochtitlan, dejando tras de sí pues, numerosas bajas. El gobierno de Tenochtitlan lo heredó entonces un hermano de Moctezuma, llamado Cuitlahua, que murió a los 80 días por la viruela que trajo un esclavo que venía con Pánfilo de Narváez, motivo por el que después subió al trono Cuauhtémoc, que son los que vemos en la imagen, y aquí a lo mejor me he equivocado, sí. Ah, no, está bien. Aquí está. En la parte superior vemos a Cuitláhuac, sabemos que es él, porque Cuitla significa excremento, y es lo que estamos viendo aquí en el agua. Bueno, es una, ¿sí? ¿Cómo se representa? Y en la parte inferior Cuauhtémoc, cuyo nombre podemos traducir como el que desciende como águila, y por eso generalmente es un águila con una huella, en este caso en sentido descendente. En el texto se nos dice, ¿no?, que en 1520 se señoreó como 10º tlatoani Cuitlahuatzin, quien gobernó 80 días, pues murió de viruelas. Al morir, pues se entroniza Cuauhtémoc-tzin como un 10º tlatoani. Entonces se perdió la nación mexica Tenochca y entraron los españoles. Bueno, lo que estamos viendo es precisamente a Cuauhtémoc sentado en su trono de petate, con su xihuitzoli en la cabeza y un barco. Este barco no representa en este caso la llegada de los españoles, lo que está representando son esos bergantines que Cortés, tras la huida en la Noche Triste, o la llamada Noche Triste, se fue a Texcoco, allí los construyó varios, no recuerdo exactamente el número que dicen las fuentes, los construyen, desarmados los traen a la orilla del lago de Texcoco, los meten en el agua y ataca Tenochtitlan y Tlatelolco, o sea, los dos lugares a la par. Y es lo mismo que se va a representar en el Códice Azcatitlán, pero de manera mucho más elaborada. A la izquierda de la escena, y en un primer plano, tenemos un bergantín pintado con mucho detalle, mientras que en un segundo plano aparecen dos hombres con un estandarte de por medio que luchan cada uno con sus armas. El primero es un español, al que reconocemos pues, por su armadura, la espada y el escudo, mientras que el segundo es un mexica porque va vestido con un ichcahuipil o traje de algodón, los cacles o sandalias, el peinado del temilot, el chimali o escudo y la macana. Una atenta mirada al dibujo permite ver que el guerrero indígena es el que porta el estandarte, lo cual corroboraría la lectura de la escena anterior, la del estandarte con el Espíritu Santo en la fiesta de Toxcat. Y lo digo porque su brazo está estirado, como si estuviera agarrando el estandarte, mientras que el otro lo tiene retraído, pegándose el escudo contra su cuerpo. Entre ellos y el bergantín se dibujaron algunos conquistadores que parecen estar sumergidos en el agua, aunque el agua no se representa. Robert Barlow, que fue uno de los primeros investigadores en trabajar este códice, llegó a pensar que el bergantín podía ser una alusión a la llegada precisamente de Pánfilo de Narváez a la costa de Veracruz. No obstante, reconocía que la escena de la batalla, ahí los españoles metidos en el agua, apuntaba más bien al sitio de Tenochtitlan o de México, interpretación que sin duda es la más acertada. De esta manera, la imagen del bergantín no vendría más que a hacer alusión a aquellos que Cortés mandó construir en Texcoco, los cuales se echaron al lago para ir a asediar a los mexicas, como digo, tanto por Tenochtitlan como por Tlatelolco. Después, el Códice Azcatitlán se centró en dos sucesos muy importantes que tuvieron lugar precisamente en Tlatelolco: la batalla de Alvarado y la caída de Cortés a cierta acequia en la que estuvo a punto de perecer tras haber conquistado Tenochtitlan. La batalla de Alvarado se reconoce a partir de la identificación que Barlow hizo del escudo decorado con un sol. Como todos sabemos, Pedro de Alvarado era conocido con el apodo de Tonatiuh, el sol, porque era pelirrojo, o sea, con el pelo de color rojo. De ahí que en el escudo se pintara el astro a modo de emblema parlante de su portador. En cuanto a la caída de Cortés, esta tuvo lugar en la acequia de San Martín Atezcapan, como Barlow había señalado, donde los españoles habían perdido el pendón real y Cortés estuvo a punto de perecer tras caer en el agua en un puente que los españoles habían dejado mal cegado. Por tanto, creo que Hernán Cortés sería el conquistador que aparece de frente al que un indígena en posición un tanto extraña agarra para sacarlo del agua, como si el pintor no hubiera sabido bien cómo captar o representar a un personaje agachado sacando a otro del agua.
Y simplemente traigo esta imagen también que parece representar, bueno, porque es muy bonita, donde vemos a una serie de mujeres nobles, por tal como van vestidas, en los tejados de las casas, y que parece representar pues el momento en el que se asoman para ser rescatadas y ser sacadas de la isla de México en barco. Pero bueno, como decía, entramos ya en la colonia y para ello pues vamos a regresar al Códice Aubin. Como antes dijimos, todo lo que acabamos de ver representado en el Códice Azcatitlán es lo que vemos simplemente aquí, en la parte superior, donde está Cuauhtémoc. Y como la narrativa va siguiendo los años, los anales, entonces pues en 1521 la entronización de Cuauhtémoc y la rendición de Cuauhtémoc y por tanto la derrota de Tenochtitlan y Tlatelolco. En el siguiente año lo que estamos viendo es el topónimo de Coyoacán. Es un coyote el animal representado, porque lo que nos está diciendo el texto en náhuatl es que una vez que Cuauhtémoc se rinde, Cortés se va a Coyoacán y bueno, allí se instala mientras se adecenta la ciudad. El sol, esto es más para abajo. En el texto también se nos dice que en ese momento Cortés se fue a otro lugar, Pantlán, que no sé dónde está ahora mismo, y en el siguiente año vemos la entronización de un señor indígena, lo reconocemos por su Xihuitzoli, el trono de Petate, con respaldo, pero este no es su nombre, este es el cargo que tenía, el de Cihuacóatl. Coatl es serpiente, Cihua mujer serpiente, es como la mano derecha del Tlatoani, el que se encargaba de los asuntos internos. En 1524 la evangelización, por eso vemos pues, a un fraile ya evangelizando, enseñando la nueva religión. Y abajo hay un texto que dice Nican, Niquito, in Cuauhtemoc, Hueymolan. Aquí en Hueymolan se murió Cuauhtémoc. El texto hace alusión a la muerte del Tlatoani en Hueymolan, o Las Higueras, es la expedición a Honduras y Guatemala. Y el lugar está representado, ahora lo vamos a ver en otros códices, por un cerro con un recipiente de 3 patas. En la provincia de Acala, por conspirar contra los españoles. Lo que vemos en la imagen es precisamente... Es precisamente ese topónimo representado por un recipiente que quizás puede ser un molcajete para leer Hueymolan. Pues un molcajete se dice mol cachitl, pues el mol viene de mola y huey es grande, puede ser un recipiente, la idea era representarlo grande. Y parece que el tlacuilo, aquí viene la diapositiva, no sé qué pasa con la diapositiva, aquí están los 3 códices, ¿no? En los 3 vemos ese recipiente, ¿no? Bueno, lo que se puede ver entonces es este recipiente que tiene esa típica forma con patita, y en el Códice Azcatitlán incluso parece que se representa el ave que acompaña a esta salsa típicamente mexicana. Entonces todo esto contribuye a entender que la escena que se está representando aquí es la expedición a las Higueras, o sea, a Honduras y Guatemala, encabezada por Cortés, la cual tuvo lugar en realidad entre 1524 y 1526, donde Cortés no solamente manda matar a Cuauhtémoc, como vemos en el Códice Aubin, aquí en el inferior, sino también a Tetlepanquetzatzin, señor de Tacuba, pues son las fuentes más tardías las que mencionan la muerte de otros señores como Cuanacoch de Texcoco, el tercer miembro de la Triple Alianza. En el Códice Azcatitlán, que es más tardío, la representación es ya más próxima a una iconografía europea, son los huesos y el cráneo de Cuauhtémoc. Aquí entonces es Hueymolan, el gran recipiente del mole, aquí nuevamente, y es lo que vemos aquí. Estos serían los señores, los 2 señores, el de Tacuba, probablemente su bracero, que aluda al nombre del señor de Tacuba, y está muy deteriorado el documento, pero debe ser Cuauhtémoc, y de hecho los estamos viendo como bultos o fardos funerarios, envueltos en mantas blancas, atados con mecates. Y esto sucede en Hueymolan, la expedición todavía siguió más allá. Parece que los indígenas, cuando no saben interpretar muy bien lugares lejanos, ajenos a su mundo, representan estos círculos como es una forma abstracta, porque no determina muy bien qué lugares son esos. Y esto lo menciono porque ahora también lo vamos a ver
en el Códice Mexicanus, donde estamos viendo, ¿sí?, que hay unas huellas de pie, que bueno, una vez el pasaje de Huimola, vemos que indican el regreso del viaje hacia Tenochtitlan. Estas llegan hasta un personaje que está sentado sobre el año 8 conejo, cuyo glifo, el glifo del personaje es una piedra que en uno de sus extremos termina en una serie de puntos y que no podemos leer muy bien, pero sabemos que se trata de Motelchiutzin, quien gobernó en Tenochtitlan tras la muerte de Cuauhtémoc. De hecho, aparece con una Xihuitzoli en la cabeza, pero no está sentado en un trono de petate, porque probablemente se está indicando que su estatus no es de Tlatoani, sino de Cuauhtlatoani, que es un rango inferior, y lo que se está remarcando aquí es que él no era miembro de la Casa Real de Tenochtitlan, y por lo tanto es una manera de señalar que no está en el mismo estatus que Cuauhtémoc o los otros señores. Esta imagen no la había mostrado antes, bueno, ves el códice, es que se me han movido un poquito las imágenes, pero bueno, este es el códice Teleriano-Remensis, está dentro de una representación más europea, donde vemos a los dos señores ahorcados, Cuauhtémoc, el águila ahora sí está descendiendo, al igual que las huellas, es Cuauhtémoc. Este nombre no lo hemos podido leer, pero suponemos que debe de ser el señor de Tacuba, y están colgados de una ceiba, o sea, la muerte no es de un árbol cualquiera donde Cortés los cuelga, sino que es un árbol sagrado del mundo maya. Y llegamos así, a ver, bueno, al Códice Mexicanus, ¿no? Al año 1527, que la imagen no se ve muy bien y lo hice así para que el dibujo pudiera verse con más detalle, pero es el año que está marcado con el número 2, de donde parten varias huellas hacia diferentes varias huellas hacia diferentes personajes y hacia un semicírculo oscuro que probablemente nunca se llegó a pintar entero, pero que recuerda mucho al que se dibujó en el Códice Azcatitlan, más allá de Huimola, de ahí que nos aventuremos a interpretarlo como la representación de un vago y lejano lugar a donde todos estos personajes se dirigieron. Entre estos aparecen 2 indígenas y 2 españoles, que se distinguen los españoles por sus sombreros. Uno de ellos lleva además barba, mientras que de la boca del otro sale una voluta de la palabra. No cabe duda de que la escena representa la salida de Hernán Cortés hacia España, a donde se llevó a un gran número de nobles indígenas. España se dibujó entonces como un vago y abstracto lugar, mientras que Cortés debe ser el personaje barbado, pues es el mismo que se representa 3 años después, sobre el número donde está marcado como número 5. Además, está atestiguado que regresó de España en ese año, que es 1530. El glifo de los 2 personajes es el mismo, ¿no?, como estamos viendo en la imagen, pero lamentablemente tampoco podemos leerlo. Y no es el mismo del de la lámina 77, que era una piedra y una boca vista de perfil con dientes. Este es diferente, pero suele pasar, en varios documentos pictográficos es muy difícil leer el nombre, pues no sabemos si es el nombre, el apellido o el título. Bueno, todavía no era Marqués de Valle, sí regresó como Marqués de Valle allí. Y lo mismo sucede con el otro español. El glifo tampoco lo podemos identificar y leerlo, no lo hemos detectado. En cuanto a los indígenas, el que está en la parte superior tiene el glifo de un búho, Tecolot en náhuatl. De ahí que se infiera que debe de tratarse del hijo de Moctezuma Xocoyotzin, el hijo mayor, don Martín Cortés Moctezuma Nezahual Tecolotzin. El glifo del otro se compone de una pluma, y como ya lo he identificado, sé que esa pluma debe ser de colibrí, se leería pluma ihuitl, colibrí huitzil, y una serpiente, coatl, por lo que debe de tratarse de un primo de don Martín llamado don Juan Coatl Huitzilihuitl, que sabemos que también iba en ese viaje. En 1528, marcado por el número 3, llegaron 2 personajes importantes a Tenochtitlan, como indican la huella de pies que llegan al mencionado año. La primera de ellas proviene de una mitra que representa a Fray Juan de Zumárraga, religioso de San Francisco, que fue el primer obispo de México Tenochtitlan y que, según varios cronistas, pues atestiguan que llegó en ese mismo año.
Las otras dos huellas asociadas al año 1528 proceden de un personaje cuyo glifo nomástico es una mano grande, que se dice en náhuatl ma-itl. Sugerimos que puede tratarse de Nuño de Guzmán, pues en otros códices aparece también representado como una mano grande. Esto quiere decir que la mano sería una aproximación fonética a la segunda parte de su apellido, Guzmán. Entonces ese ma sería la mano, ma-itl. Y es así como funcionan los glifos, tratando de adaptarse a nombres y apellidos españoles. Bueno, Nuño de Guzmán llegó a la Ciudad de México en diciembre de 1528 con el fin de presidir la primera Real Audiencia, que fue un verdadero desastre. En 1529, marcado con el número 4, está presidido por la escena de un fraile a cuyos pies se postran un hombre y una mujer que se dan la mano y que deben leerse como la instauración del sacramento del matrimonio, tal como atestiguan varios documentos. Por ejemplo, el Códice Aubin, ahí a color, que es mucho más bonito. Y llegamos así a 1530, marcado con el número 5, donde se representa nuevamente, como había antes señalado, a Hernán Cortés, pero ahora de regreso a Tenochtitlan, como indica la dirección de las huellas. Leo un texto de un trocito de la obra de Chimalpain, el cronista de Chalco, que dice: asimismo, en este año, 1530, regresó don Hernando Cortés, ya con el título de Marqués del Valle. Había ido a España, donde estuvo 3 años, como estamos viendo aquí en el códice, llevando consigo a algunos principales de México, Tenochtitlan, don Martín, el hijo de Moctezuma, y su primo. Y en el año de 1530, marcado con el número 6, se volvió a dibujar la convención pictográfica para la guerra, compuesta de un escudo, una macana y una espada, sobre la que se pintó el glifo de Culiacán o Culhuacán, como debe de leerse ese cerro con la cima curvada. La raíz es Colli, de ahí viene Cul o Colhuacán y Culiacán. El problema es que hay 2 líneas para este evento, aquí no se puede apreciar muy bien, pero el evento está conectado con 1529 y 1530, porque en realidad lo que están representando son las 2 entradas que Nuño de Guzmán hizo al norte, a las guerras chichimecas en estos años. Que esta guerra fue cruenta la reflejan varias fuentes, entre ellas el Códice Azcatitlán, donde vemos a 2 personajes muertos. Uno de ellos es un tlatoani porque lleva la xihuitzoli y lleva los ojos cerrados para indicar que está muerto. Y el otro es un fardo funerario, ¿no?, envuelto en una manta blanca. Bueno, el Códice Azcatitlán, nuevamente repito, es un códice tardío, por lo tanto es mucho más detallado, y ahí, además de ver la muerte de Cuauhtémoc, que ya habíamos señalado en Huaymola, tenemos la entronización de 4 señores indígenas, no es muy claro, no tienen nombres, entonces no sabemos muy bien quiénes son. Y la llegada de lo que nosotros suponemos que son la llegada de los 12, los franciscanos, aunque en la imagen solamente vemos 9, pero la pictografía funciona muchas veces así, es decir, no hay que representarlo absolutamente todo. Esta imagen evoca la llegada de varios frailes. Lo mismo que cuando están tocando los instrumentos, con ver representado uno sabemos que había otro también, o sea, la persona especialista en leer estos documentos sabía. Esto es simplemente un recordatorio para todavía adornar mucho más la historia de manera oral. Lo que está frente a los frailes es la representación de un palo volador, como los que se ponen aquí fuera en el museo, y que solían levantarse en festividades importantes durante la colonia todavía, y hasta hoy día, bueno, lo seguimos viendo. Y esas festividades importantes podían estar relacionadas con la entronización de un señor indígena, la fiesta del santo patrón, de la parcialidad de Tenochtitlan, bueno, cualquiera que fuese, la llegada de los virreyes, o incluso, como aquí en la imagen, ¿por qué no?, la llegada de los 12 franciscanos. Y además de eso, pues se representa también una escena de bautismo y algunas construcciones que tuvieron lugar en la ciudad, aunque es difícil precisar dónde. Y ya para terminar, voy a señalar solamente algunos asuntos generales. Ya no voy a seguir leyendo los códices porque, bueno, ya creo que tenemos una clara idea de cómo hacerlo, pero voy a señalar pues algunos eventos que suelen reiterarse en varios documentos pictográficos, como pueden ser las epidemias, donde estamos viendo que los enfermos suelen estar con la cara llena de puntos por las marcas que deja la enfermedad.
Esas muertes por epidemia se representan algunas veces a través de cráneos o personajes a los que les sangra la nariz, como estamos viendo en el Códice Aubin, donde dice que hubo, en ese texto en particular dice, en 1545 hubo epidemia, duró todo un año, nos salía sangre de la nariz, entonces se puso el mercado de San Hipólito. Pues dirán, bueno, ¿y el mercado qué tiene que ver? Bueno, es otro evento y este es el glifo del mercado. Así se representan en los códices y para que me crean, pues les voy a poner varios ejemplos de glifos de mercados o sellos aquí de diferentes documentos. Es una representación bastante abstracta que tenemos que estar familiarizados con la pictografía para reconocerlos fácilmente. Documentos tardíos como el Azcatitlan nos ayuda bastante porque además del glifo, que representa un mercado, pues se ponen los productos que se venden en él. O en la obra de Durán, donde vemos otra vez esos círculos concéntricos, pero ya dentro de la plaza a las personas que están vendiendo diferentes productos e incluso esclavos. Además de los mercados, tenemos en varios documentos se representó, es bastante importante, el túmulo de Carlos V, que se dibuja asociado al año de 1559. Se levantó en el templo de San José, que era el templo para los indígenas anexo al convento de San Francisco, donde ahí está la torre latinoamericana, y bueno, en el escudo de... en el Códice de Tlatelolco se dibujó incluso hasta el escudo de los Habsburgos, pero se dice que el túmulo era de madera, eso dicen en algunos códices. Carlos V murió un año antes, el 21 de septiembre de 1558. Lo que pasa es que los códices dicen que la noticia no llegó aquí a México hasta 1559 y es entonces cuando levantan el túmulo imperial y hacen bastantes ceremonias conmemorativas en la Nueva España en torno a este evento. Gracias a Francisco Cervantes de Salazar, sabemos que fue diseñado por el arquitecto Claudio de Arciniega y que tardó 3 meses en construirse. Ya casi para terminar, varios castigos, como los que estamos viendo aquí, la muerte que se le dio a los hermanos Dávila por la llamada conjura del Marqués, en la que don Martín Cortés, Marqués del Valle, pero ya el hijo de Hernán Cortés, bueno, se dice que trató de tomar el poder y convertirse en rey en esta parte del mundo. Entonces, este levantamiento o intento de levantarse fue castigado muy duramente y para dar ejemplo de lo que podía pasar por una sublevación similar, pues varios códices registran lo cruento de el castigo, como estamos viendo en el Códice Azcatitlan. Otro tipo de castigos, pues este sucede 2 años después, porque esto es 1566, esto es 1568, y ahí nos dicen que ahorcaron el jueves 8 de enero, colgaron a 3, aunque en la imagen vemos a 2, al mayordomo de Alonso Ávila, a uno que debía ir a Castilla, que al final no le dio tiempo, y al mediodía colgaron al tercero, y por la noche los descuartizaron a todos. Bueno, hay más escenas relacionadas con castigo, pero voy a seguir ya con la última lámina, porque ya me ha pillado el tiempo, y solamente mostrar también cómo en los códices se registran diferentes fenómenos relacionados con la naturaleza. Por ejemplo, el chapulín, aquí en la parte inferior del Códice Aubin, hace generalmente alusiones a plagas de chapulines que se comen las cosechas. Aquí en este año, esto es en tiempo prehispánico, pero bueno, en la colonia también, pero no van tan seguidos, pues este es el signo de temblor, el olin, famoso temblor o movimiento, y lo que está representando pues es un temblor de tierra en el que se rompen pues varias construcciones, son como tepalcates rotos. Aquí es una lluvia muy fuerte que llega a granizar y matar a los peces de la laguna, como leyó Chimalpán esta escena, y la la huella de pie de chapulines que se come la cosecha, y la representación del sol puede interpretarse como un eclipse, como hacen algunos cronistas, o en algunos casos lo que representa es la sequía, no llovía. Y bueno, con esto entonces ya doy fin porque sí quedan 5 minutos para las 8. Muchísimas gracias. Bien, creo que esto para todos nosotros es bastante interesante, es un repaso completo de estos orígenes de la historiografía indígena y del origen de nuestra historiografía,
Con lo cual creo que resulta bastante interesante. Tenemos espacio para 3 preguntas, si alguien desea participar. Hay algo. Muchas gracias, doctora Castañeda de la Paz. Como siempre, muy interesante todo lo que nos dice. ¿Usted tiene alguna idea respecto a quién escribió el Códice Auban? Por ejemplo, George Bodot, en la traducción que hizo del documento, señala que es probablemente de origen tlaxcalteca y se basa en que 2 de las veintenas, Tlacatepehualistli, por ejemplo, Tlazochimalco, en lugar de nombrarlas así en la sección que usted analizó, da los nombres tlaxcaltecas, en primer lugar. Y en segundo lugar, trata muy mal a Moctezuma porque, por ejemplo, pone el cadáver de Moctezuma cargado por un sacerdote yendo de aquí para allá sin que nadie lo reciba y le dé pues lo que merece el cadáver de una alta dignidad. Y en el caso de Cuauhtémoc también se burla de Cuauhtémoc en el sentido de que está conviviendo con un alto dignatario muerto y no se da cuenta de que ya está muerto. Entran otros sacerdotes y salen riéndose al darse cuenta que Cuauhtémoc no se da cuenta él de que está conviviendo con un muerto. O sea, ese tratamiento es de alguien que no es precisamente partidario de los mexicas, ¿no? Y si lo sumamos a la cuestión que señala George Bodot, no sé usted qué piensa al respecto. Muchas gracias. Sí, gracias, muchas gracias. Yo creo que no se está refiriendo al Códice Auban, sino al Códice, ¿cómo se llama? Al libro 12, ¿no? Del Códice Florentino de... Auban, el texto en el libro Relatos Aztecas de la Conquista de George Bodot. Sí, pero yo me he leído el Códice Auban y no viene nada de esa información en el Códice Auban. Sin embargo, en el Códice Florentino, por eso le pregunto si no será el Códice Florentino en el libro 12, y no son los tlaxcaltecas, está escrito por los tlatelolcas. Y por ejemplo, los tlatelolcas manipulan la historia y en vez de ser Moctezuma el que se asoma en la terraza, en la parte superior de la azotea, mejor dicho, y cuando le van a dar la pedrada, no representan a Moctezuma, representan a Itzcuauhtzin, que es el señor de Tlatelolco, aunque está bajo el control de Moctezuma. Por eso pienso que debe de ser el Códice Florentino, porque en el Códice Auban la muerte de Moctezuma está representada por el fardo mortuorio que hemos visto, nada más junto al barco. Sin embargo, en el Códice Florentino sí vemos a unos sacerdotes tirando el cuerpo de Moctezuma en el agua. Y en ese caso sería por la versión de la historia de los tlatelolcas, que sabemos que estaban muy enemistados con más los tenochcas con los tlatelolcas y los tlatelolcas con los tenochcas. Entonces yo creo que por eso, ¿no? Es lo de Bodot. El Códice Auban es un códice tenochca, ahí yo sigo a Charles Deagle, porque en el documento se dice en muchísimas ocasiones, aquí en Tenochtitlan, aquí en este barrio de Tenochtitlan, lo está escribiendo alguien dentro de la ciudad, y si no me equivoco es de San Juan Moyotlán, una de las parcialidades de la ciudad, y en cierto momento dice, aquí nació en este barrio alguien como muy cercano a la persona que está escribiendo, pero que desgraciadamente no podemos identificar. Entonces, bueno, sí, los tlatelolcas tienen otra visión de la historia, y no es su tlatoani, e incluso usurpan su identidad poniendo al señor como protagonista, al señor de Tlatelolco, desde el de Tenochtitlan. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Igualmente muchas felicidades, doctora, muy interesante la ponencia. En la lámina del Códice Escatitlán, donde está esta cuestión contradictoria por el estandarte con el Espíritu Santo o el águila de San Juan, que es claramente español, ¿no podría ser una alusión a los aliados indígenas de los españoles? Es decir, a que no fuera o la traición o el arrebato exactamente, sino que fuera la presencia de aliados indígenas de parte del bando bajo el estandarte español. Bueno, lo que pasa, sí, o sea, sí es interesante cuestionar ese punto de vista. Lo que pasa es que la escena que tenemos aquí es Toxcar, o sea, no hay duda, ¿no? Por lo que hemos visto tantas láminas, ¿no? De donde cortan la mano al del tambor, es Toxcar. Y en Toxcar ahí está la nobleza reunida. Las fuentes no dejan muy claro, o sea, no son muy específicas en decir si estaban solamente los tenochcas o también los tlatelolcas. Pero
los que estaban celebrándola eran, bueno, la gente de Tenochtitlan, ellos son los que piden el permiso. Entonces no tengo argumento realmente para pensar que fueran los otros y que realmente no hubo una guerra contra, o sea, la idea no era entrar en guerra ni contra los españoles, pero lo que vemos en la imagen es como están tratando de defenderse ante la masacre que hubo, ¿no? O sea, realmente aquí es conflictivo porque la fuente no nos dice más, o sea, sí vemos que son contradictorias, pero el hecho de que la dibujaran en tantos códices y todos los provincias hicieron referencia a ella normalmente es porque realmente ellos se sintieron engañados, los indígenas, por parte de Pedro de Alvarado, que también sabemos que era bastante cruento, ¿no? Y bueno, algo, como digo, fue el detonante de la Noche Triste, porque cuando Cortés regresa, incluso se niega a hablar con Moctezuma creyéndolo culpable de este evento. Y bueno, eso es una de las cosas que más enfurece a la población, ¿no? Y bueno, al final por eso se ve obligada a subir dos veces a la terraza, a la azotea, para calmar a la población. Gracias. Bien, antes de agradecerle a la doctora su participación tan brillante, quisiera yo hacer algunos anuncios. Mañana se inicia el homenaje al doctor Miguel León Portilla, aquí en el auditorio Jaime Torres Bodet, en la parte baja del museo, a las 5:30 y pasado mañana a las 6 de la tarde. Esta es al 6 primero y luego... perdón, al revés. Sí, mañana es a las 6 de la tarde y pasado mañana a las 5:30 de la tarde. También quisiera recordarles, estuvo grabando la conferencia, está en el Facebook de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Y recordarles también que los siguientes martes vamos a continuar este ciclo. La siguiente, que es el martes de la semana entrante, es la doctora Ana Rita Valero, con el inicio de la escritura bilingüe a partir de un análisis del Códice Azcapitla. Estos son los avisos. Si alguno de ustedes no hubiera quedado registrado, puede hacerlo ahorita a la salida. Les recordamos que se les entregará una constancia a los que asistan a 4 de las 5 conferencias. Y bueno, quisiera yo agradecer a nombre de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, especialmente el director Juan César Brito Guadarrama, la participación de la doctora. Tenemos para ella un reconocimiento. Quisiéramos Gracias. Un recuerdo de esta conferencia que nos ha dado, de este texto. Reitero el agradecimiento, verdaderamente ha sido para nosotros muy ilustrativo, es de verdad una reflexión sobre la historiografía mesoamericana, sobre el inicio de nuestra manera de leer y de ver la historia. En esto que don Miguel León Portilla habla, somos un país de libros, hay que hacerlo también de lectores. Muchas gracias.